Continuando con el tema de funciones y el concepto de parámetros, vamos a ver los parámetros. Hemos visto con parámetros de tipo entero, float, char, y ahora vamos a ver parámetros de tipo vector. Vimos en conceptos anteriores que un vector en lenguaje C es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Con un único nombre se define el vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo, que son las componentes. Ahora veremos que una función puede recibir como parámetro tipos de dato vector. Importante, lo más importante de un vector que cuando se pasa como parámetro a una función no se hace una copia como sucede con los tipos de datos char, int y float, sino que pasa a la dirección de memoria donde se almacena el vector original que le hemos pasado. Esta forma de pasaje de datos tipo vector hace que si modificamos el parámetro dentro de la función, lo que sucede es que se modifica la variable definida en la función main o donde se haya definido dicho vector. Y vamos a verlo con un problema. Vamos a confeccionar un programa que define dos funciones. Una que permita cargar un vector de 5 elementos enteros y otra que muestre un vector de 5 elementos enteros. La función main define una variable de tipo vector y seguidamente llama a estas dos funciones que vamos a implementar. Pasemos a codificar el problema. Este responde al ejercicio 101. La primera función que vamos a hacer, la función cargar, no devuelve nada, sino que llega como parámetro un vector que indica que es de 5 elementos. Y mediante un for, vamos a definir la misma variable del for. A x se puede hacer, inicializarlo en 0, x menor a 5, x más más. Y dentro del for mostramos un mensaje que diga ingresa elemento y mediante scanf vamos a ir cargando cada elemento entero indicando la dirección de la componente en la posición X. La función, así como vamos a tener la de cargar, vamos a hacer la función para imprimir, que va a llegar el vector de 5 elementos. Y lo que vamos a hacer es, mediante un for, vamos a mostrar un mensaje primero que diga contenido completo del vector. Vamos a hacer un salto de línea y dentro del for vamos imprimiendo cada elemento. Vamos a hacer print format, vamos a ir imprimiendo un entero, un espacio en blanco y la variable vec en la posición X. Y por último tenemos la función main, donde vamos a definir una variable local que va a ser un vector de 5 elementos. Vamos a llamar a la función cargar y le vamos a pasar como parámetro vector, el nombre del vector. Cuando salga de la función ya el vector va a estar cargado, porque dentro de la función vamos accediendo a las componentes del parámetro y en realidad se está accediendo a la variable vector definida en la main. Después imprimir y le vamos a pasar ya el vector modificado que se hizo en la carga. Detenemos la ejecución del programa y retornamos un 0 en la función main. Pasemos a codificar. Tenemos un error sintáctico. ¿Sí? Hemos dispuesto en la línea 18 print con 2n. Bueno, entonces vamos a cargar los 5 elementos del vector, por ejemplo los valores 1, 2, 3, 4, 5, y ahí tenemos impreso el contenido completo del vector. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con parámetros de tipo vector, que cuando se le pasa un vector a una función, si la función la modifica, en este caso estamos cargando cada elemento del parámetro vec, lo que se está modificando es la variable que le hemos pasado. Así tenemos que imaginar la memoria, o sea,
Debe quedar claro que cuando pasamos la variable vector, el parámetro vec no recibe una copia del vector, sino que guarda la referencia de memoria de la variable vector. O sea, vec tiene la misma dirección, el mismo bloque de memoria donde está apuntando vector. Vector reserva estos 5 casilleros para guardar 5 enteros, y cuando yo estoy cargando vec, estoy cargando los mismos casilleros reservados para vector. Cuando sale de la función cargar, vec desaparece, pero lo que desaparece es el nombre, pero no los elementos cargados en la variable vector que le hemos pasado. Por eso cuando llamamos a imprimir y mostramos el vector, ahora el vector ya aparece cargado con los datos que se cargaron por teclado en la función cargar. Eso es muy distinto a cuando trabajamos tipos de datos int, char y float, porque cuando le pasamos ese tipo de datos a una función, tener en cuenta que se hacen copias, no así con los vectores. Bueno, con esto queda definido el concepto de parámetros de tipo vector y cómo uno en una función, si los modifica, se modifica la variable que se le ha pasado. Gracias.